Sacrificar un peón a cambio de acelerar el desarrollo es un tema estratégico casi tan antiguo como el ajedrez, pero hay muchas maneras de hacerlo. Sin ir más lejos, en el vídeo anterior vimos algunas. Y bueno, como es un tema con muchos matices, siempre conviene volver a él. Uno no se cansa nunca, sobre todo si la partida en cuestión es tan sumamente bella como la que vamos a disfrutar hoy. Lo van a ver enseguida. Hoy volvemos a esa ciudad estadounidense de San Luis, en el estado de Missouri, donde hemos estado varias veces en cuanto a partidas inmortales y seguro que volveremos, porque gracias al mecenas Rex Sinquefield allí se organizan muchos torneos. El más conocido es la Copa Sinquefield, pero por ejemplo este del que vamos a hablar hoy es la Spice Cup, se jugó en 2012 y con las blancas estaba un gran maestro fuerte, entonces alemán, George Maya, hoy es uruguayo, y con las negras el muy conocido francés Maxime Vachier-Lagrave, que lleva en la élite pues desde que es mayor de edad aproximadamente o incluso algo antes. Entonces George Maya empieza la partida con caballo F3, C5, C4, por tanto se plantea una apertura inglesa simétrica, caballo C6, caballo F3 y ahora E5, para, digamos, asegurarse de que las blancas, al menos a corto plazo, no van a jugar D4. Mella continúa con E3 y entonces caballo F6, alfil E2. Y ahora, bueno, hay dos maneras de jugar esto con las negras. Una es mantener el juego cerrado, en cuyo caso este caballo hubiera salido mejor por E7 y luego G6, alfil G7, etc. O bien jugar D5 inmediatamente, que es lo que hizo Maxime Vachier-Lagrave. A lo cual Mella, con razón, porque si tiene ya 3 piezas desplegadas, no hay ningún motivo para no jugar D4, aunque se abra el centro. Las blancas, insisto, están bastante bien de desarrollo. De hecho, tienen un tiempo más que las negras. De modo que Vachier no abre del todo el juego, sino que toma una vez en D4, C por D4, y contra E por D4 cierra el centro de momento con E4, mete una cuña que luego puede llegar a ser importante para atacar en ese flanco, y caballo E5, y entonces D por C4. La idea es jugar contra este peón aislado que ha quedado en D4. Si ahora las blancas tomasen el C4 con el alfil, como estarían amenazando F7, la respuesta sería, después de alfil por C4, caballo por E5, D por E5 y dama por D1. En fin, las negras ahí quedarían bastante bien. Ese caballo luego puede saltar a G4, etc. No había ningún problema para las negras. Por tanto, Mella, insisto, entonces alemán, ahora uruguayo, juega dama A4, que además de seguir tocando el peón de C4, plantea esta clavada del caballo en C6. Y aquí es donde Vachier-Lagrave introduce el tema estratégico que nos ocupa hoy, que es entregar un peón a cambio del desarrollo. No hace ni caso de esa amenaza, no sobredefiende, no defiende la amenaza en C6, sino que sigue completando su desarrollo y juega alfil E7 entregando ese peón. Caballo por C6, B por C6, dama por C6 jaque, alfil D7, dama por C4. Y ahora torre B8. Aprovechando que se ha abierto esta columna, enroque de las blancas, enroque de las negras. Aquí yo creo que conviene que hagamos una primera pausa valorativa. Las blancas tienen un peón de ventaja, pero como ven, las negras empiezan, luego lo van a mejorar aún más, pero empiezan a tener un juego de piezas pues bastante interesante. Además, decíamos que este peón
está aislado. También es verdad que está pasado, no hay ningún peón negro que estorbe su camino hacia la octava fila, pero en fin, este sería otro tema estratégico de la partida. La presión de esta torre sobre B2 es importante, pero no solo sobre B2, esa torre puede ir a B4 de manera muy molesta para las blancas, atacando no solo la dama, sino incidiendo en ese peón de momento débil en D4. Por tanto, Maya, seguramente con buen criterio, juega A3 porque parece importante evitar que las negras puedan jugar torre B4. Por tanto, dama B6 para conectar las torres, aquella torre de F8 puede venir a C8. Esta es una posición importante que requiere un análisis un poco concienzudo. Estoy convencido de que si Mella llegase a tener ahora esta posición, no jugaría igual. Él no sé si consideró, pero al parecer rechazó la idea de devolver el peón de ventaja a cambio de igualar en el desarrollo a las negras, de recuperar su desventaja en el desarrollo. En ese caso, hubiese jugado alfil F4, atacando la torre, y si esta torre hubiera ido a C8 atacando la dama, la idea sería retroceder con la dama a A2, permitiendo que la dama negra capturase el peón de D4, entonces expulsar a la dama con una torre desde D1, y las blancas quedarían en una situación bastante sana, incluso algo favorable. Pero Mella debió llegar a la conclusión, no olvidemos que es un gran maestro fuerte, de 2.640 y tantos, creo que tenía puntos Elo en el año 2012. Debió llegar a la conclusión de que él no tenía por qué devolver el peón de ventaja, que podía jugar a conservarlo. Y de hecho lo defiende y juega torre D1. Pero esto le va a traer muy serios problemas. Después de torre de F a C8, dama A6, Bachien-Lagrave no quiere ni oír hablar de cambiar las damas y se va con su dama a D8. Y aquí tenemos que volver a parar para volver a evaluar esta posición y entender bien sus intríngulis, sus especificidades, ¿no? Uno de los problemas que tienen las blancas aquí es el desarrollo de este alfil, porque el peón de B2 está atacado por la torre de B8. Pero más allá de eso, fíjense en que las 6 piezas negras están armónicas, están bien coordinadas, todas ellas son activas. Incluso, basándose en esta cuña que hay en E4, las negras en un momento dado podrían montar un ataque contra el rey blanco por este flanco derecho. Y entonces habría que añadir el factor estratégico, táctico también, de que la dama en A6 estaría alejada de la defensa de su rey. En principio, tendría dificultades para acudir en su socorro. Por tanto, esto es lo que me ha llevado a decir antes que probablemente la idea de quedarse con el peón, de amarrarse a él, no fue buena, que hubiera sido mejor devolverlo. Entonces Maya lo que hace es, bueno, juega D5 y probablemente él aquí se sentía bien, se sentía confiado en su posición. D5 está amenazando principalmente D6 e incluso habilita en cierto modo a la casilla D4 a veces, incluso para la torre. Bueno, tiene buen aspecto esa jugada. Entonces las negras contestan con alfil C5. Antes se me ha olvidado decirles, voy a retroceder un momento con el alfil a E7, que este peón es siempre incomestible, porque con torre a 8, dama aquí, la otra torre a B8, la dama blanca queda siempre encerrada ahí, o sea que ese peón era incomestible. Entonces digo, D5, alfil C5, y ahora es cuando viene, digamos, el error táctico final. Pero yo creo que el verdadero error de Meyer fue de concepto, fue de, insisto, de querer amarrarse a este peón de ventaja. Ahora las máquinas juegan aquí caballo A4. Bueno, y si el alfil se marcha, pues luego este alfil puede salir, pero son jugadas, no, incluso creo que la idea que da la máquina es caballo A4, alfil
F8 torre D4 o algo parecido, permitiendo que la otra torre entre por C2. Es un juego propio de máquinas, no de seres humanos. Incluso para un gran maestro fuerte como Maya, esas ideas no son tan fáciles de ver. Entonces Maya, como ser humano, pues piensa con lógica. Y entonces juega alfil G5, lo cual pues tiene en principio mucho sentido, porque si ahora torre por B2, pues las blancas pueden contestar con caballo por E4. Habría mucha presión allá, se tocaría el alfil, en fin, todo estaría bien para las blancas. Pero Vachier-Lagrave hila mucho más fino. Juega torre B6, atacando la dama, en lugar de tomar en B2, y contra dama A5, me imagino que Maya, que estaba bastante tranquilo en ese momento, debió sentir una emoción muy fuerte cuando de pronto el francés tomó este peón y se lo comió con jaque. Alfil por F2 jaque. Esos son golpes que te dejan clavado a la silla, ¿no? Porque además enseguida comprendes que es una buena jugada. Si rey por F2, seguiría caballo G4 jaque. Y entonces hay dos variantes. Insisto, rey por F2, caballo G4 jaque. Si entonces el rey retrocediese a G1, la dama captura el alfil de G5 con un ataque tremebundo. Si en lugar de eso, repito, rey por F2, caballo G4 jaque, alfil por G4, entonces torre por B2 es jaque y luego dama por dama. Es verdad, pueden decir algunos de ustedes, los de más nivel técnico, bueno, bien, pero las blancas se han quedado con 3 piezas a cambio de la dama, cierto, pero en una posición en la que el rey blanco estaría muy desprotegido. Al jaque con la torre en B2 habría que taparse seguramente con el caballo ahí. Entonces, como digo, luego dama por dama, el alfil se puede comer el alfil de D7, pero las dos torres negras entrarían una en B2 y la otra en C2, atacando el caballo que estaría en E2. Esta dama negra que estaría en A5 desde A6 también volvería a meter más presión al caballo en E2. Incluso esa dama luego podría marcharse al otro flanco a G6, especulando con los dos alfiles que estarían en G5 y G4 en esa posición, defendiendo el caballo de E2. En fin, en definitiva, para no marearles con variantes, a pesar de las 3 piezas por la dama, en esa posición las blancas estarían perdidas, porque su rey sería demasiado vulnerable. Bien, todo eso es lo que explica que Maya, contra alfil por F2 jaque, jugase rey F1, en lugar de capturar el alfil. Pero ahora, después de E3, las blancas tienen problemas verdaderamente peliagudos, porque las negras aquí, entre las amenazas que tienen, está nada menos que jugar caballo G4 y si alfil por dama, caballo por H2 mate, por ejemplo, ¿no? Claro, eso, bueno, hay que tomárselo muy en serio, de manera que Maya lo que hace es caballo E4 con el fin de que el alfil esté protegido por el caballo, en esas variantes que hemos visto. Vale, pero Vachier-Lagrave, desde luego, juega a partir de aquí con una precisión letal, ¿no? Juega torre C2. Aquí hay diversas amenazas, pero una de ellas puede ser sacrificar la torre N2 para extraer el rey hacia ahí y luego meterle un jaque terrorífico con el alfil desde B5. Por tanto, parece más que razonable tomar en F2. Y supongo que Maya estaba esperando la respuesta E por F2 para seguir con torre D2, defendida esa torre por la dama. Pero Vachier-Lagrave no estaba para hacer concesiones, tenía un día realmente lúcido y lucido, ambas cosas, y juega torre por E2. Otro golpe tremendo, porque si ahora rey por E2, torre por B2 jaque, fíjense en que muchas combinaciones se basan en el tema táctico de que esta dama está indefensa.
Si rey por E2, repito, torre por B2 jaque y después dama por A5. Bueno, es verdad que después de rey por E2, torre por B2 jaque se puede tapar con la torre y entonces torre por D2 jaque, dama por D2, E por D2, pero bueno, simplemente cuenten las piezas, la ventaja de material ya sería decisiva para las negras. Así que esa torre de E2 es por tanto incomestible. Y Meyer se llevó su caballo amenazado a D3. Pero otro golpe más, es golpe tras golpe, una auténtica catarata de directos al hígado, ¿no? Torre por G2, siempre con el mismo tema táctico. Ahora las blancas podrían conseguir dos torres a cambio de la dama que perderían. Quiero decir, rey por G2, torre por B2 jaque, caballo por B2, dama por dama. Como ya les he explicado alguna vez, en posiciones, digamos, normales, dos torres pueden valer incluso más que una dama, pero no cuando tu rey está poco menos que desnudo. Este alfil, en esa posición resultante, con dos torres blancas a cambio de la dama negra, este alfil sería un monstruo, sería una pieza letal, y las blancas tardarían poco en perder material porque su rey estaría muy expuesto. Por tanto, si esa torre es incomestible y además se está amenazando E2 jaque, entre otras muchas cosas, pues alfil por E3 parece una respuesta razonable. Pero entonces más amenazas terribles. Alfil H3. No hace falta que les explique todo lo que se amenaza si esa torre se mueve casi a cualquier lugar del tablero con jaque. ¿Qué hacer? Pues atacar el alfil de H3, ¿no? Con caballo F4. Pero más leña, todavía más madera, como en la famosa película de los hermanos Marx, ahora caballo G4. Y el alfil de H3 es incomestible, porque si caballo por H3, caballo por E3 jaque, única rey E1 y dama H4 seguido de mate. Por tanto, insisto, el alfil es incomestible. Entonces Meyer se come la torre de B6. A ver si eso le permite, digamos, salvarse de alguna manera, pero no. Porque entonces caballo por H2 jaque, única rey E1 y dama H4, y Meyer se rindió simplemente porque era mate. Bueno, como les he dicho antes, el francés Maxime Vachier-Lagrave lleva muchísimo tiempo en la élite mundial, no ha conseguido ser campeón del mundo o simplemente el aspirante al título mundial, pues por razones que nos costaría mucho explicar, porque le falta, digamos, ese último punto para ser campeón del mundo, pero alguien capaz de estar en la élite, en la superélite, diría yo, entre los 10 mejores del mundo tanto tiempo, pues sin duda merece estar en el rincón de los inmortales. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal y si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y por supuesto, mil gracias.